Buenos días, mi nombre es Beatriz Talero y vamos a hablar de antropología sobre la música tradicional de Norte de Santander con Jesús Emilio. Buenos días, Jesús Emilio. Buenos días. Bueno, Jesús Emilio es músico y nos va a comentar más sobre su vida profesional. Bueno, soy docente de la Universidad de Pamplona, soy guitarrista, compositor y tengo una maestría y un doctorado en musicología. Bueno, Jesús Emilio, cuéntenos sobre la música y los ritmos tradicionales de aquí en Norte de Santander. Bueno, pues no, lamentablemente no tenemos un estudio relativamente reciente que nos hable de las músicas tradicionales en el departamento norte de Santander actualmente, porque si bien el departamento norte de Santander hace parte de la zona andina colombiana, es muy poco lo que queda de estos ritmos actualmente en el departamento. Es decir, quedan muy pocos intérpretes, muy pocos compositores y muy poco consumo masivo o mediático de este tipo de música. Otras músicas de tipo tradicional, sobre todo de las costas o de la zona cundiboyacense o incluso de los llanos, han incursionado en el departamento y se han asentado hoy día tal vez con mayor propiedad que la música andina colombiana. ¿Cuáles son los instrumentos musicales que se emplean para la música tradicional? Bueno, para delimitar un poco el asunto y tomar en cuenta que históricamente o culturalmente el departamento hace parte de la zona andina colombiana, los instrumentos que identifican la música o que han identificado este proceso cultural a lo largo de los años, pues la bandola, el tiple, la guitarra, que si bien no es un instrumento colombiano, pues es un instrumento que se asentó ya hace muchísimos años en Colombia y que hace parte de la idiosincrasia nuestra, sobre todo de la región andina colombiana, donde es un protagonista fundamental de las prácticas musicales. El tiple requinto y por supuesto el tiple, que posiblemente sea el instrumento más importante de nuestra zona andina colombiana. Bueno, ¿cuál es la importancia o el valor simbólico que se le otorga a los instrumentos? Bueno, esto es muy importante. Como le decía hace un momento, lamentablemente ya hoy, por ejemplo, podemos hablar en el norte de Santander, que los tiplistas o los bandolistas están en vías de extinción. Eso es un hecho lamentable, porque ya estos instrumentos con un peso simbólico importantísimo, con un valor importantísimo como representante de nuestra identidad, es decir, para representar iconográficamente a la región andina colombiana basta, por ejemplo, poner una alpargata, una ruana, un sombrero o un tiple. Pero estos instrumentos han dejado de estar presentes en la cultura contemporánea, sobre todo en la cultura contemporánea de los jóvenes. Es muy difícil encontrar un muchacho que se interese por tocar el tiple o por cultivar las músicas de tipo tradicional colombiano. Por supuesto que si nos adentramos más al interior de la zona andina colombiana, sobre todo la región de Santander, Boyacá, Cundinamarca, el Tolima, pues vamos a encontrar que el tiple para esos departamentos posee un arraigo cultural muchísimo mayor que para nosotros en el norte de Santander, porque también, como citaba hace un momento, la llegada de estas músicas, de otras músicas de tipo tradicional, pues lo han desplazado. Y pues tampoco tenemos emisoras ni programas o medios de difusión que hagan llegar el conocimiento de este instrumento a los jóvenes. Así que tampoco, por ejemplo, la Universidad de Pamplona, lamentablemente, al ser la única facultad de música del departamento, tampoco ofrece la enseñanza de este instrumento ni de la bandola. Así que si este instrumento tiene un peso simbólico, lo tiene, por supuesto, histórico desde el siglo XIX, pero actualmente se ha ido perdiendo en el departamento del norte de Santander. Bueno, ¿en qué lugares se interpreta? ¿En qué lugar se interpreta ocasionalmente la música tradicional? Tradicional. Bueno, pues hay diferentes escenarios. Digamos que de manera cotidiana se interpreta en algunas familias que aún cultivan este estilo musical en sus reuniones familiares, en sus tertulias, en Navidad, y se practica de manera habitual. Por otra parte,
esta música también se ha etiquetado como una especie de música de museo, es decir, en el sentido que es una música para ver de lejos como un monumento, pero no se practica, no se vivencia en la cotidianidad. Por ejemplo, al hablar de un bambuco o de bailar un bambuco, por lo general en algún colegio se viaja para alguna izada de bandera, para el Día del Idioma, para el Día de la Independencia, 20 de julio o 7 de agosto, porque hace parte de lo que significa la colombianidad, de lo que significa ser colombiano en la música, y se baila también vestido con la indumentaria típica del campesino del siglo XIX, el alpargate, su pañolón de rabo de gallo, sus ruanas, su sombrero, y se contempla desde afuera, pero no se vivencia en esa cotidianidad, como le decía hace un momento. Así que es difícil saber en qué escenario se practica. Yo pienso que bajo estos dos escenarios, es decir, en las pocas familias que aún la cultivan, que aún sienten ese arraigo tradicional de la música, por una parte, y por otra parte, en esos escenarios contextualizados en algún homenaje patrio, donde se hace la música colombiana. A diferencia de otros departamentos en Colombia, por ejemplo, Norte de Santander no tiene ningún concurso o ningún festival de música tradicional colombiana, de música andina colombiana, como sí lo posee la mayoría de otros departamentos de la región. Esto diezma bastante los escenarios y las prácticas de estas músicas, sobre todo en el consumo masivo de estas músicas, al permitirle a un público general el poder asistir o el poder ver este tipo de conciertos. La música tradicional de su comunidad guarda relatos de memorias colectivas a quienes habitan el territorio. Por supuesto. Como hemos dicho, la música andina colombiana significa muchísimo para los habitantes que se sienten parte de esta cultura. Lamentablemente, y he citado mucho esa palabra, porque veo que ya la manera el poder de significación que tiene esta música no es el mismo que tenía hace unas décadas. La juventud de hoy en día se siente mucho más identificada con el vallenato, por ejemplo, con otras músicas tropicales, incluyendo el reggaetón, que de una manera masiva, de una manera incluso desproporcionada, ha desplazado o ha incursionado en todos los medios de comunicación musical en el departamento, la música llanera. Entonces es muy difícil que alguien, llamémoslo del común, se siente identificado con esta música, porque no la practica, no la conoce y no tiene ese arraigo de identificación. Por ejemplo, olvidaba citar también la música mexicana, en esa incursión también, que no es solo en Colombia ni en Norte de Santander, sino en toda Latinoamérica, pero aquí tiene un arraigo muy fuerte en la música mexicana, sobre todo esa música denominada norteña. Entonces, es más fácil que un joven se identifique con las letras y las músicas de una música norteña que con un bambuco, porque el bambuco no ha estado presente en sus prácticas cotidianas, en su vida, ni en sus ancestros. A diferencia mía, por ejemplo, que yo crecí escuchando bambucos, crecí con el tiple, con la bandola, con la guitarra. Para mí el bambuco tiene muchísimo valor axiológico porque significa tradición, significa ancestro, significa la música de mis abuelos, la música de mis padres, la música con la que crecí, con la que me siento identificado. Es decir, yo me identifico más con una ruana, con un alpargate, con un tiple, que con un acordeón o con una guayabera, porque precisamente yo he crecido y eso hace parte del imaginario social que tiene para mí hacer parte de la región andina colombiana. Bueno, Jesús Emilio, ha sido muy enriquecedora esta entrevista y le agradecemos por todo lo que ha podido aportarnos en el conocimiento de las músicas tradicionales. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.